Bien, la clase del día de hoy tiene que ver con la historia clínica del paciente adulto mayor. ¿Y por qué es importante tener en cuenta este grupo poblacional? Porque fíjense ustedes, la Organización Mundial de la Salud ya ha hecho las predicciones. Fíjense que entre el año 2000 y 2050 ya estaba previsto que el número de personas mayores de 60 años se duplique. Y para el año 2050 que son 26 años próximos, que ustedes son quienes van a estar, digamos, en toda la, digamos, en toda la parte de su actividad médica, más de una de cada 5 personas va a ser mayor de 60 años. Pero esto no sería el problema si es que el 80% de las personas adultas mayores van a vivir en países de ingresos bajos y medianos. Y esto es importante porque en este sentido tendríamos que hablar de prevención y promoción de la salud en las personas adultas mayores. Es decir, que tenemos que empezar desde los jóvenes, ¿no? Recomendándoles, por ejemplo, los cambios en los estilos de vida y todas aquellas buenas prácticas como la alimentación saludable, ejercicio, el tema de salud mental también es muy importante. Tan es así que la Organización Mundial de la Salud publicó el año 2015 este Informe Mundial sobre el Envejecimiento y la Salud. Y el año 2023 el Ministerio de Salud también ha publicado esta norma técnica para cuidado integral de salud de las personas adultas mayores, en donde se encuentran unas fichas denominadas valoración clínica del adulto mayor. Y fíjense que los adultos mayores vamos envejeciendo de manera diferente. Miren ustedes, somos distintos a la forma de envejecer. Algunos adultos mayores tienen el nivel de función, son independientes, practican ejercicio, practican algún deporte, desde el punto de vista de la salud mental, están muy bien, digamos, posicionados y pueden tener un nivel funcional de una persona mucho más joven. Mientras que otras, que es la que vamos a ver usualmente en los hospitales, necesitan asistencia permanente para actividades cotidianas básicas. Quiere decir entonces que nosotros como médicos tenemos la obligación de pensar que la salud es fundamental para la forma de vivir un envejecimiento. Como les digo, desde ahora, comenzar con la prevención y promoción de la salud para que ustedes puedan llegar a pertenecer a este grupo de adultos mayores. ¿Qué influye en la salud de las personas adultas mayores? Obviamente hay factores individuales, va a depender de la genética, va a depender de los cambios relacionados con la edad, por ejemplo, estas enfermedades degenerativas como la artrosis, la misma osteoporosis, va a depender de enfermedades, de repente somos diabéticos, hipertensos, hipotiroideos, etc. Y de nuestros comportamientos desde el punto de vista de vida saludable, ¿no? Hacemos ejercicio, comemos saludablemente, tenemos espacios para fortalecer la salud mental, el desarrollo también desde el punto de vista intelectual. También, por otro lado, están los factores ambientales, ¿no? El tipo de vivienda, si se tiene acceso a los servicios básicos, el transporte, se puede movilizar, se puede desplazar, utilizan o no dispositivos de asistencia, tienen acceso a instalaciones sociales en las cuales pueden insertarse los adultos mayores a seguir aprendiendo, a compartir, porque eso ayuda mucho a conservar la salud mental. Entonces, Miller nos dice que el envejecimiento es un proceso en el cual los adultos sanos pasan a ser frágiles. Esta palabra frágil, fragilidad, le va a dar la característica del envejecimiento. ¿Qué pasa con los pacientes frágiles, con los adultos mayores que son frágiles? Disminuyen los mecanismos de reserva e incrementan la vulnerabilidad frente a las agresiones externas, como son la enfermedad o a lo mejor los accidentes.
Y esto se demostró, ¿se acuerdan ustedes en las pandemias? En los primeros meses de la pandemia, las 2/3 partes de las defunciones por COVID-19 ocurrían en los adultos mayores. Fíjense ustedes, las cantidades de fallecidos en esta primera etapa de la pandemia, ¿no? En ese momento desconocíamos muchos respecto al virus, pero sí sabíamos que en estos pacientes vulnerables la mortalidad era muy alta. Y tenemos dos términos importantes que recordar: la fragilidad y la vitalidad. Ustedes, jóvenes, se encuentran en este grupo, en el cual tienen una reserva funcional alta y tienen la capacidad de responder frente a las agresiones de manera organizada y oportunamente. De repente, les puede dar una neumonía y a los 2 o 3 días ya están recuperados, salvo que tengan un problema de inmunidad o sean diabéticos, descompensados, pero si no, rápidamente se van a recuperar. Eso se llama vitalidad. Cuando los años van transcurriendo, nuestra reserva funcional en todos nuestros órganos, la reserva funcional disminuye. Entonces no tenemos la misma capacidad de respuesta frente a las agresiones. Además de que existen factores genéticos y ambientales, como lo hemos comentado, que facilitan los cambios fisiológicos durante el envejecimiento. Entonces todo esto va sumando y nos volvemos frágiles. Cuando nos volvemos frágiles como adultos mayores, nos vamos a volver vulnerables. Vamos a entrar en este término de la vulnerabilidad. Implica que si tenemos una mayor demanda de función, estrés frente a agresiones externas, como son las enfermedades, por ejemplo, el riesgo de complicaciones va a incrementarse. Y el paciente adulto mayor va a sufrir un declive progresivo, hasta que se vuelve mucho más vulnerable, incapaz de responder a las agresiones y fallece. Entonces es importante recordar este término de fragilidad, disminución de la capacidad de respuesta, disminución de la reserva funcional en el adulto mayor. Ustedes van a encontrar en la bibliografía que la fragilidad constituye un síndrome. Ya conocen este término de síndrome. Síndrome es el conjunto de síntomas y signos. Entonces, la fragilidad ha sido denominada un síndrome médico porque existen diferentes expresiones en el envejecimiento y también múltiples causas y factores que contribuyen a que nos volvamos frágiles. ¿Cómo caracteriza la fragilidad? Disminución de la fuerza muscular, disminución de la resistencia y funciones fisiológicas reducidas. Todo esto contribuye a la vulnerabilidad, es decir, a la falta de respuesta a las agresiones, que al final van a ir en el declive progresivo del paciente y lo va a llevar a ser dependiente o vamos a terminar en la muerte del paciente. Y fíjense ustedes, en esta diapositiva está resumido lo que hemos conversado, ¿no? Miren ustedes, existen diferentes procesos fisiopatológicos multisistémicos en la patogénesis de la fragilidad, este síndrome de fragilidad. El más importante es el que se asocia a la pérdida de masa muscular, denominada sarcopenia asociada al envejecimiento. Este aspecto
Este compromiso es el más importante y es el que podemos identificar en la mayoría de los adultos mayores. Pero por otro lado, no solamente hay un compromiso musculoesquelético, también hay un compromiso endocrinológico, cardiovascular, reumatológico, pulmonar, gástrico, etc. También existe un estado de inflamación crónica. Miren, esta parte de los mecanismos potenciales descritos en la es muy importante. Miren, es un mecanismo subyacente, clave, que contribuye a la fragilidad directa o indirectamente. Muchos estudios, acá tienen ustedes una de las referencias, muchos estudios han confirmado la asociación entre una elevación de la interleuquina 6 con la fragilidad. Asimismo, otros factores que se asocian son los factores genéticos, ¿no? La apoptosis de las células, que está programada, ¿no? Una edad de envejecimiento. Ya habíamos dicho los estilos de vida, las enfermedades, el medio ambiente, ¿no? Enfermedades agudas o crónicas, etc. Todo esto, ¿a qué lleva? Lleva a un fenotipo de fragilidad que se caracteriza por debilidad, pérdida de peso, agotamiento, baja actividad, marcha lenta. El típico adulto mayor se vuelve, digamos, dependiente, ¿no? Que le cuesta caminar, que ya responde poco, que está asténico, que va adelgazándose, que tiene poco apetito, etc. ¿Y en qué termina? ¿Cuáles son los resultados? Caída, discapacidad, dependencia. Esto es lo que nosotros tenemos que cuidar. El paciente no llegue a la dependencia. Por otro lado, los estudios demuestran que fragilidad y sarcopenia se superponen. Ya saben ustedes que sarcopenia asociada al envejecimiento es la pérdida de masa muscular. Entonces hay que cuidar, cuando estamos hablando de prevención, cuidar la sarcopenia en el adulto mayor, cuidar esa pérdida de masa muscular. ¿Cómo lo logramos? Buena alimentación y ejercicios. Obviamente, ejercicios dirigidos a este grupo de personas, no son los ejercicios que hacen ustedes en el gimnasio, ¿cierto? Son ejercicios específicos para mantener masa muscular. Y los adultos mayores podemos nosotros catalogarlos en adulto mayor sano, aquel paciente mayor de 60 años que mantiene las características físicas, mentales y sociales, ¿no? Puede tener 70, 80 años, aparenta su edad, mantiene todavía, digamos, el aspecto cognitivo, el aspecto de relaciones interpersonales, realiza actividades básicas e instrumentales en la vida cotidiana. Así queremos llegar todos, no a ser pacientes adultos mayores sanos. Después está el adulto mayor enfermo. ¿Qué implica el adulto mayor enfermo? Es aquel adulto mayor de 60 años que puede presentar alguna afección aguda crónica, pero no es invalidante. De repente una diarrea aguda, de repente una neumonía, de repente una crisis hipertensiva. El perfil de este paciente es similar a cualquier paciente de su edad o persona de su edad, pero que acude por un evento agudo crónico, ingresa a un hospital por solo ese proceso. Por lo demás, es una persona que no tiene demencia, que no tiene conflictos sociales, atienden la afección que provoca su hospitalización o la consulta y el paciente se recupera y retorna nuevamente a sus actividades diarias. Este es el adulto mayor enfermo. El adulto mayor frágil. Acá ya entramos a un grupo especial de pacientes adultos mayores. La característica de este grupo de pacientes es que puede volverse dependiente o tener una situación continuada de discapacidad.
tienen alto riesgo de generar síndromes geriátricos. Ya lo vamos a conversar en unos minutos. Entonces hay que cuidar a este adulto mayor frágil para que no llegue a la discapacidad o a la dependencia. A ellos nosotros tenemos que saber identificarlos correctamente. ¿Cuáles son estos pacientes adultos mayores frágiles? Son aquellas personas que cumplen alguna de las siguientes condiciones. Fíjense ustedes, ahora vienen criterios médicos. Ustedes están aprendiendo a tomar datos en la historia clínica y están preguntando por antecedentes. Miren qué importante para poder definir qué pacientes catalogados en este grupo. ¿Cuáles son esos criterios médicos? Patología crónica que condiciona incapacidad para realizar sus funciones. Por ejemplo, un desorden cerebrovascular, una enfermedad de Parkinson, la insuficiencia cardíaca congestiva. Estas patologías van a condicionar que funcionalmente pueda volverse dependiente. O de repente, un paciente que tiene una neoplasia avanzada o demencia severa, también está en este grupo de pacientes adultos mayor frágil. Paciente mayor de 60 años que haya tenido una hospitalización reciente, por supuesto. Existe un síndrome geriátrico que se llama el encamamiento, y que el paciente esté mucho tiempo en cama también va a contribuir a la sarcopenia, a la disminución de la masa muscular. La polifarmacia. La Organización Mundial de la Salud nos dice polifarmacia si el adulto mayor está consumiendo 3 o más medicamentos. Y lo típico del adulto mayor, ¿no? Cuando va al hospital, dan N medicamentos. 10, 12, 15 medicamentos por día. ¿Cómo los toman? No sabemos. ¿Qué ocurre con estos pacientes con la polifarmacia? Pueden producirse eventos adversos, reacciones adversas. De repente un paciente que estaba aparentemente compensado comienza a tomar la medicación, está medio dormido, se cae, se fractura la cadera, o tiene estreñimiento, tiene diarrea, o se descompensa por estos factores, se deshidrata, o hace hiponatremia, trastorno del sensorio, etc. Entonces, la polifarmacia es importante preguntar, recordarla, no solamente los medicamentos que toman, sino también cómo los toman. ¿Por qué es importante? Porque en el adulto mayor existen cambios desde el punto de vista gastrointestinal. Hay cambios en la absorción porque se disminuye la motilidad intestinal. Aumenta el pH gástrico, se vuelve más alcalino. Disminuye el flujo de la circulación esplácnica. Disminuye el transporte activo del hierro y la vitamina B12. Entonces vamos a encontrar con frecuencia pacientes con anemia. Hay alteración en el agua corporal total. Hay disminución del agua corporal total. Hay reducción de la masa muscular. También disminuyen las proteínas, entonces no tienen transportadores de repente para hormonas. La anemia disminuye la hemoglobina, no hay transportador para oxígeno. Entonces es muy importante recordar la polifarmacia. 3 o más medicamentos en el adulto mayor, de acuerdo a lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Otro criterio que hay que recordar es el deterioro mental. Hablamos de deterioro mental como deterioro cognitivo. O sea, el paciente puede a lo mejor olvidar algunas cosas. O depresión, que acompaña mucho al adulto mayor. Otro criterio asistencial es la edad por encima de los 80 años, o pacientes recluidos en domicilios o instituciones, los abuelos que los tienen recluidos que no salen, ¿no? Él se convierte en un adulto mayor frágil. Sin querer los estamos limitando en su independencia funcional. O si de repente son aislados, o ha envejecido un poco tiempo atrás, o no puede realizar actividades básicas de la vida diaria.
o desde el punto de vista económico. Fíjense ustedes cuántos aspectos de tipo social pueden influenciar para que un adulto mayor se vuelva frágil. Este grupo de pacientes necesitan una atención multidisciplinaria. ¿Qué significa multidisciplinaria? Que van a participar varios grupos de profesionales, no solo el médico general, el geriatra, el internista, el cardiólogo, también el rehabilitador. También va a participar de repente el tecnólogo, ¿no? También la enfermera. Entonces, todo esto vamos a poder detectarlo con la valoración pediátrica integral, que nos va a permitir priorizar los problemas de este adulto mayor y establecer planes de trabajo. Después viene el paciente geriátrico. Hemos presentado el adulto mayor sano, el adulto mayor enfermo, el adulto mayor frágil. Ahora viene el paciente geriátrico. Constituye entre 30 y 35% de ingresos en el hospital, pero en los últimos meses o en los últimos 2 años yo diría que son más del 50% ya que son pacientes adultos mayores con esta clasificación. El paciente geriátrico es aquel que cumple 3 o más de los siguientes criterios: que tenga más de 65 años, pluripatología relevante. ¿Qué significa pluripatología relevante? Varias patologías, de repente diabético, hipertenso, insuficiente renal, insuficiente cardíaco. Y encima tiene una secuela de desorden cerebrovascular. Fíjense cuántos criterios necesitamos, 3 o más, para ya calificar al paciente como pediátrico. Un proceso de enfermedad principal con carácter incapacitante, como lo decíamos. De repente, el paciente con desorden cerebrovascular, con insuficiencia cardíaca que es refractaria al tratamiento, o insuficiencia renal. Paciente que tenga demencia. La demencia que acompaña, o sea, predominantemente el cuadro, ya es uno de los criterios del paciente geriátrico. Los problemas sociales relacionados con su estado de salud, paciente de repente vive solo, en abandono. Estos pacientes son tributarios de atención y evaluación geriátrica. Eso lo debería realizar el geriatra. Pero como no tenemos en todos los hospitales geriátricos el servicio no se da abasto, como médicos generales también deberíamos estar preparados para identificar a estos pacientes y establecer los planes de trabajo. Entonces, existe un formato de la historia clínica del adulto mayor, como les comentaba en la norma técnica del Ministerio de Salud. Ahí se encuentran los diferentes formatos de valoración clínica del adulto mayor que le llaman VACA. Nosotros vamos a hablar de la valoración geriátrica integral, que es una forma de evaluar bien completa dentro de los hospitales. Esta valoración geriátrica integral es un proceso diagnóstico multidimensional. ¿Por qué es multidimensional? Porque no solamente va a haber el aspecto biológico, va a haber otros aspectos que vamos a desarrollar. E interdisciplinario, que habíamos dicho que participan varios grupos ocupacionales, varias disciplinas, no solamente es el médico. Y está diseñado justamente para identificar, describir y cuantificar el aspecto biológico, que es la historia clínica que ustedes están aprendiendo. Pero también nosotros en el adulto mayor debemos de cuantificar los problemas funcionales. El paciente es dependiente o independiente, puede realizar actividades básicas de la vida diaria o necesita ayuda. También debemos de identificar los problemas psicológicos y sociales, porque estamos en la obligación de elaborar un plan de trabajo global. Ya haremos las interconsultas, las referencias, de acuerdo a la necesidad de cada paciente. Bien. ¿Cuáles son esos componentes de la valoración geriátrica integral? ¿Qué vamos a evaluar en la valoración geriátrica integral? La valoración clínica que están aprendiendo ustedes a realizar, la historia clínica que se enfoca fundamentalmente al aspecto físico o biológico. Ahí están los datos que estamos aprendiendo a tomar y vamos a redactar
el examen físico y diagnóstico de ese problema que lo aqueja en su hospitalización actual. Pero además de esta valoración clínica, tenemos que realizar una valoración funcional. Es muy sencilla de hacer. Si el paciente puede realizar actividades básicas de la vida diaria, ya vamos a ver cuáles son, y si puede realizar actividades instrumentales de la vida diaria. También debemos realizar una valoración mental. No vamos a hacer un examen muy completo, vamos a hacer una valoración a manera de un screening para que, si requiere el paciente, solicitemos las interconsultas a los especialistas, de repente al neurólogo, de repente al psiquiatra, ¿no? Para que nos ayuden a establecer un plan de trabajo, porque vamos a evaluar la función cognitiva, ¿no? Si hay o no demencia, y la función afectiva, o sea, el aspecto emocional, el aspecto psicológico. Y por último, el componente de la valoración geriátrica integral incluye la valoración social. Miren qué importante. Si realizáramos esta valoración, aquellos pacientes que la requieren, establecemos un plan de trabajo, no tendríamos tanto adulto mayor que en lugar de incorporarse nuevamente a sus actividades o a la sociedad, es dejado de lado, a lo mejor en asilos o en completo abandono. Y no queremos eso para este grupo de pacientes, queremos que sean lo más independientes siempre. Y vamos a ver en la valoración clínica. Es la valoración biomédica que ustedes están aprendiendo a trabajar. Tienen anamnesis, examen físico, diagnóstico, plan de trabajo. Es lo que estamos haciendo ahora. Es lo básico, ¿no? Pero hay peculiaridades en esta población que debemos recordar. ¿Cuáles son? El adulto mayor a veces puede tener dificultades en la comunicación y vamos a necesitar otras fuentes de información. Nuestra anamnesis ya no va a ser solo directa. De repente hay que complementarla con una anamnesis mixta, con el apoyo de la familia. O de repente va a ser simplemente una anamnesis indirecta, porque va a haber dificultades en la comunicación en un grupo importante de estos pacientes. El interrogatorio debe ser activo. Nunca consideremos que un síntoma que no refiere no existe. De repente el paciente tiene incontinencia, no lo dice. Viene por un cuadro a lo mejor de respiratorio, pero ustedes están en la obligación de preguntar. Para eso tenemos la ampliación de la anamnesis. Y como les digo a los alumnos siempre en la práctica, paciente mayor de 40 años, varón, siempre preguntar por problemas asociados a prostatismo, ¿cierto? Entonces eso vamos a ir aprendiendo en el transcurso de este curso. Hay que evaluar la repercusión funcional de cada síntoma. ¿Qué significa? Ese síntoma que presenta el paciente está interfiriendo con el desarrollo de actividades de la vida diaria o con su trabajo, está, digamos, limitándolo en todo lo que él realiza. Entonces, si es así, tenemos que preocuparnos por priorizar el tratamiento en los tiempos que corresponde. Aquello que tiene una repercusión funcional importante, obviamente, hay que manejarlo rápidamente. De repente va a tener múltiples quejas, de repente alcias o dolores, de repente también puede decir que se le escapa la orina, de repente tengo un poco de tos y ustedes van a decir, hoy tengo tanta información que no sé cómo canalizar, ¿no? De repente no tienen conexión esas síntomas y signos. Hay que tener la suficiente paciencia para buscar pluripatología alargada. En este grupo de pacientes es frecuente encontrar varios diagnósticos, ¿no? No solamente el diagnóstico por el cual va, sino cuáles son esas patologías que están ahí larvadas, están ahí latentes, que de repente no han sido diagnosticadas. Siempre preguntar por incontinencia urinaria y fecal. Siempre se le escapa la orina, se le escapan las heces, y cuáles son las características.
como habíamos dicho, preguntar por polifarmacia. Y si es posible, pedirles la receta. O si tienen el medicamento, preguntar cómo la toman, ¿no? Cómo toman la pastilla, cómo toman la tableta, si está eso escrito, si alguien los ayuda, en qué momento se está tomando, porque puede haber efectos adversos que estén motivando la hospitalización. Y ustedes están buscando patología de fondo y el problema tiene que ver con interacción medicamentosa. Hábitos nocivos, ¿no? No hay que asumir que como son adultos mayores no tienen hábitos tóxicos, sí hay que preguntar de la misma manera. Una valoración nutricional sencilla, muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver que pueden haber problemas desde el punto de vista, de repente, en calidad oral. Ahora, el adulto mayor suele ir a un ritmo más lento. Pueden haber alteraciones en el lenguaje, de repente disarte, ¿no? Alguna incapacidad para articular bien las palabras. Tienen boca seca, tienen problemas dentales, y eso puede contribuir a que no le entendamos bien lo que dice. Puede tener momentos de olvidos, ¿no? Deterioro cognitivo, a lo mejor no ven bien y no escuchan bien. De repente se quedan callados, no asuman que ahí termina la anamnesis. Habrá que tener la paciencia de esperar. Un tema importante, preservar la dignidad, el trato. Recordar que el adulto mayor, igual que nosotros, también tiene miedo y ansiedades. De repente se hospitaliza por primera vez, ese adulto mayor incluso puede presentar un síndrome confusional agudo. No hay que interrumpirlo y darle tiempo para responder. Muy importante, antes de la pandemia teníamos una buena práctica que era darle la mano a todos los pacientes. Con la pandemia ya se evitaba el contacto, ¿no? Pero hay que retomarlo. De repente, con mucho respeto, tocarle el hombro. El tacto tiene, digamos, una cualidad en este grupo de pacientes. Les da confianza. Nos ayuda mucho a nosotros a establecer esa relación médico-paciente que requerimos para que nos puedan manifestar todas sus síntomas, ¿no? Incluso hay cosas que vienen, las tienen tan bien guardaditas que les da vergüenza. Cuando se establece ese tipo de confianza con respeto, ayuda mucho la comunicación no verbal. Recuerden ustedes, la entrevista que vamos a hacer debe ser dirigida. Y de repente hay que volver a preguntarle, ¿no? Señor, ¿usted se le escapa la orina? A lo mejor se olvidó lo que le preguntaron, se distrajo, pensó en lo que anteriormente le habían preguntado, estaba pensando. Vuelvan a reiterarlo y de repente les va a decir, ah, sí, ahora que me acuerdo, sí, se escapa la orina, o sea, hay incontinencia. Viene después el examen físico. En el examen físico tenemos que actuar como si estuviéramos con el grupo de los niños. ¿Por qué? Porque debe ser un examen físico exhaustivo, porque estos pacientes no van a focalizar los síntomas como lo hacen ustedes jóvenes. De repente tiene una neumonía, pero tiene por ahí una tosecita que no le dan importancia porque dice siempre toso, y van a tener solo fiebre, malestar y cefalea. Entonces, cuidado, hay que buscar bien eso. Si tuviera las manifestaciones de patologías respiratorias, urinarias, digestivas. Por eso el examen físico en el adulto mayor no debe de asumir que todo es normal. Hay que escribir en la historia que estamos encontrando. Muy importante el estado de nutrición y de hidratación. Ya vamos a ir viendo cuando ustedes desarrollen boca, lengua, dentadura, toda esta parte van a haber aspectos que tienen que ver con nutrición. Por ejemplo, la lengua depapilada, ¿no? La lengua que tiene un color como la fresa, sin papilas, que nos está hablando de avitaminosis. La piel seca, escamativa, ¿no? El estado de hidratación, para ver si el paciente está ingiriendo suficiente cantidad de líquidos. El adulto mayor
No es como ustedes que tienen sed, va y toma agua, no tienen ese reflejo de la hipovolemia, por si acaso. Entonces hay que tener cuidado, pueden deshidratarse con facilidad. El estado de la boca, si están conservadas las piezas dentarias, cómo está la lengua, cómo están los carrillos, hay presencia de úlceras, tenemos que ir a buscar. Ellos no nos van a decir lo que vamos a encontrar, tenemos que buscar nosotros, porque sabemos que debemos poner énfasis en estos aspectos tan básicos, tan fáciles que están al alcance de nosotros para poder ayudarnos con los diagnósticos. Tenemos que buscar si hay hipoacusia, si hay problemas para visualizar, la presión arterial. ¿Por qué es importante la presión arterial? En decúbito y en sentado o en bipedestación de pie. Porque debemos descartar hipotensión ortostática. ¿Qué es la hipotensión ortostática? Vamos a medir la presión arterial en decúbito, vamos a sentar o parar al paciente, lo vamos a tener unos 3 minutos, y vamos a volver a medir la presión, ya sentado o de pie. Y vamos a encontrar de repente que la presión arterial va a disminuir 20 o más milímetros de mercurio. Y o la presión arterial diastólica va a disminuir 10 a más milímetros de mercurio. Esto se llama hipotensión ortostática. Y la hipotensión ortostática debemos detectarla rápido. La primera vez que vemos a nuestro paciente, ¿por qué? Porque puede ocasionar caídas, puede ocasionar fracturas. Esas pérdidas de conocimiento, de repente, una lipotimia, de repente una pérdida de conocimiento súbita que puede producir un traumatismo encefalocraneal. Entonces, qué importante recordar que a estos pacientes debemos de buscar hipotensión ortostática. ¿Qué más? Ya van a aprender ustedes el examen de piel y mucosas. Hay que buscar úlceras por presión. De repente ese adulto mayor está mucho tiempo sentado, echado, y está haciendo ya úlceras por presión de diferente grado. El hecho que tenga ya enrojecimiento de la piel ya les está diciendo úlcera por presión grado 1. Y si tiene una herida, una úlcera, ya eso es delicado. Un punto de partida incluso para una sepsis. Valorar el aparato locomotor. Ya vamos a ver cuando hablemos de aparato respiratorio cómo con el tiempo nuestro tórax se va deformando. Vamos a ver estos aspectos después, pero acá voy a destacar la valoración del pie. Tener cuidado porque de repente con la edad ya tenemos insuficiencia vascular arterial, ¿no? Y hay que ver, de repente por ahí tenemos alguna úlcera. Cuidado, no solamente en los pacientes adultos mayores sin otra patología, también en los diabéticos, pacientes adultos mayores con diabetes, con más razón, porque el adulto mayor, perdón, el paciente diabético puede tener neuropatía diabética, tener su úlcera y no presentar dolor. Muy importante. Podemos encontrar soplos, claro, con el tiempo podemos encontrar soplos cardíacos, podemos encontrar algunas alteraciones en los ruidos pulmonares, crepitantes, ¿no? Es importante saber valorar para ver si corresponde a una patología disertada o es problema de la arteriosclerosis o de repente de la fibrosis pulmonar. También debemos realizar una exploración neurológica básica. Miren ustedes, de repente un adulto mayor sufre una caída y bueno, pasó eso en la calle, regresa a su casa. En el transcurso de los días puede tener de repente trastornos del sensorio y la familia lo lleva al hospital diciendo, bueno, está hablando incoherencias, no era así. Ya ese detalle me está haciendo pensar que con la caída previa puede estar haciendo un hematoma subdural. Se le opera al paciente y quedó excelente. Nuevamente se va insertando en su vida normal. Por eso es importante. Valorar también la movilidad, porque eso nos habla de independencia funcional. Hay que recordar que hay algunas características en la exploración al adulto mayor. Poco frecuente
mente vamos a encontrar temperaturas tan altas como 39 o 40, porque acuérdense que la fiebre es un mecanismo de defensa. Ellos tienen tendencia a la hipotermia. Entonces, si más bien baja la temperatura, uy, ya, sepsis. Cuidado, habrán negativos. Ya habíamos dicho, pueden haber soplos, pueden haber crepitantes, que no necesariamente signifiquen patología. ¿Por qué es importante recordar esto? Si yo encuentro estos estertores pulmonares, de repente en ustedes puedo decir, oh, puede ser una neumonía, pero, y darle la medicación, pero no me voy a adelantar, ¿no? Vamos a hacer un buen examen para ver si realmente corresponde a una neumonía. Algunos reflejos pueden alterarse con la edad, efectivamente, puede haber de repente eh, hiperreflexia, hiporreflexia. Así que esto tenemos que saber valorar muy bien con el cuadro clínico, con la asociación entre la anamnesis, la ayuda que pueda dar la familia, los antecedentes y el examen clínico. Hemos visto entonces esta primera parte de la valoración geriátrica integral que tiene que ver con la valoración de tipo biológica, que es la que ustedes van a aprender a trabajar en todas las rotaciones. Ahora vamos a ver qué es la valoración funcional. La valoración funcional es uno de los mejores indicadores del estado de salud. Ayudan a predecir mortalidad e incapacidad. Y por ende, nos va a ayudar a ver los recursos asistenciales en nuestros hospitales. ¿Por qué decimos eso? Fíjense ustedes. Un adulto mayor, independiente, puede hacer sus actividades solo, puede alimentarse solo, atenderse solo. Un adulto mayor dependiente va a requerir una persona. De repente va a requerir equipos para desplazarse. Y cuando vaya a los hospitales son los que más se complican. Entonces, hay que aprender a hacer una valoración funcional utilizando escalas que nos permiten estandarizar esa evaluación y que nosotros entendamos frente a qué tipo de paciente está. Esta valoración que vamos a hacer en unos minutitos va a cuantificar el estado de función. Nos va a decir es dependiente o independiente, pero ojo, no diagnostica la causa. Solamente nos va a decir si el paciente ha conservado su capacidad de independencia o no. Existen las llamadas actividades básicas de la vida diaria. ¿Cuáles son ellas? Lavarse, vestirse, usar los servicios, movilizarse, el saber contener la orina, las deposiciones y el alimentar. ¿Cómo se llaman esos índices? Acá tenemos el índice de Katz. Miren, vamos a hacer el ejercicio. Este índice de Katz consta de 3 columnas y vamos a hacer lo siguiente. El paciente, ¿se puede lavar? Sí. ¿Se puede vestir solo? Sí. ¿Puede usar los servicios? Sí. ¿Puede movilizarse? Sí. ¿Controla esfínteres? Sí. ¿Puede alimentarse solo? Sí. Excelente. Este es un paciente independiente. Independiente. Por el contrario, este paciente puede lavar, se puede vestir, perdón, no se puede lavar, no se puede vestir, no usa los servicios, no se moviliza y no controla esfínteres. Tiene 5 positivos de dependencia. Es un dependiente parcial. De 1 a 5, dependiente parcial. Ahora, si además no puede alimentarse, se vuelve un dependiente total. Cuando ustedes califiquen al paciente desde el punto de vista funcional, con este índice, lo vamos a calificar como independiente, dependiente parcial o dependiente total. Hay otro tipo de valoración funcional que tiene que ver con actividades instrumentales. ¿Qué significa instrumentales? O sea, utilizan algunos tipos de equipos. La dependencia a estas actividades es un indicador de riesgo para aquellas personas que viven solas y puede ser un marcador precoz del inicio de una demencia. ¿Cuáles son estas actividades
instrumentales. Teléfono, ir de compras, preparar la comida, cuidar la casa, lavar la ropa, etc. Esas son actividades instrumentales. Estas se pierden antes que las actividades básicas. ¿Listo? Y se recuperan mucho después. Acuérdense que este tipo de pérdida de actividades están hablándonos de un marcador precoz de inicio de demencia. La tercera valoración en la evaluación geriátrica integral es la valoración mental. Mide evaluación cognitiva y mide también depresión. Cuando hablamos de deterioro cognitivo, nos estamos refiriendo a demencia. Por si acaso, no es un diagnóstico, solamente nos dice que existe riesgo de que el paciente presente una demencia. ¿Por qué es importante utilizar esta valoración? Porque nos permite detectar indicios de compromiso cognitivo. El compromiso cognitivo tiene alta prevalencia en adultos mayores, de repente se nos pasa. Frecuentemente están infradiagnosticados, solamente se han reportado hasta 28% de las historias clínicas habituales. Fíjense, 72% quedan sin diagnóstico. La demencia o deterioro cognitivo origina complicaciones e incapacidad y mucho sufrimiento para el paciente y la familia. Es una problemática socioasistencial. ¿Qué incluye o qué influye en el resultado de esta evaluación? El nivel de conciencia, el nivel educativo, los productos farmacéuticos que estén consumiendo porque pueden producir sueño, problemas de comunicación o a lo mejor los familiares que no dejan que el paciente conteste solo. Uno de los cuestionarios más utilizados es el cuestionario de Five. Acuérdense que no es así de puntual y de específico, no detecta deterioros leves, detecta deterioros ya moderados o severos. Vamos a ver, es cortito, aquí está el cuestionario, aquí están las preguntas, por eso es importante, miren, su grado de, digamos, de desarrollo educativo, ¿no? Porque le vamos a preguntar por el nombre del presidente, el nombre del anterior presidente, vamos a pedirle que reste. Entonces, si no ha tenido él una educación básica, por lo menos, si no sabe leer, se puede ver afectada los resultados, ¿no? ¿Qué le vamos a preguntar? ¿Qué fecha es hoy, día, mes y año? Si contesta, excelente. Día de la semana, si contesta, excelente. ¿En qué lugar estamos? En el hospital. Su teléfono, nos dice el teléfono y la dirección. Sabe cuántos años tiene, sabe dónde nació, cuál es el nombre del presidente del Perú. Todo esto lo ha respondido el paciente. Pero no ha respondido las últimas 3 preguntas. Y esta última de repente le ha respondido mal. Entonces vamos a poner puntaje a aquellas preguntas que no ha respondido el paciente. Y acá, por ejemplo, tenemos que hay 1, 2, 3 errores. Esos 3 errores nos van a catalogar al paciente con un deterioro cognitivo leve. Deterioro cognitivo leve. Si hubiera tenido 5 a 7 errores, deterioro cognitivo moderado. Y si hubiera tenido 8 a 10 errores, deterioro cognitivo severo. Ahora, si tiene 2 errores o menos, está catalogado como una valoración cognitiva normal. Bien. En cuanto a la evaluación afectiva, también tenemos un cuestionario que está bastante resumido, ¿no? Es importantísimo porque la evaluación afectiva, la depresión, es muy prevalente en el adulto mayor, sobre todo si está aislado. Mayor mortalidad. Y es un círculo vicioso con con el desarrollo cognitivo, ¿no? Con la función cognitiva. El depresivo parece que tuviera demencia y el demente se vuelve
se puede volver depresivo. Hay alteraciones funcionales y sociales. Entonces vamos a contribuir a la dependencia y eso no queremos para el paciente. Esta es la escala abreviada de Savage. Mire, son solamente 4 preguntas. ¿Cómo se aplica? Esta escala ya viene con respuestas. Lo único que vamos a ver es si la respuesta coincide o no. ¿Está satisfecho con su vida? El paciente nos puede responder no. ¿Se siente indefenso o impotente? Nos puede responder que sí. Ay, disculpe. Nos puede responder que no, ahí no hay ningún problema, no se coloca el círculo. ¿Tiene problemas de memoria? Sí, coincide con la respuesta. ¿Siente desgano, se siente imposibilitado? Puede decir que no. Pero fíjense ustedes, hay 2 marcas que coinciden, que pueden ser cualquiera de estas. Cuando coinciden 2 a más marcas, hay manifestaciones depresivas. ¿Qué significa eso? Que estos pacientes deberían ser evaluados por el neurólogo, por el psiquiatra, igual que pasa con la valoración que hacemos con el Pfeiffer. Si estamos encontrando deterioro leve, moderado o severo, deberíamos en nuestro plan de trabajo considerar la interconsulta con el especialista para ver cómo podemos ayudar a ese paciente. Y por último, la valoración social. Bueno, en países desarrollados, y creo que también en el Hospital Naval, en el Hospital Almenara, que tienen, digamos, los servicios de adulto mayor, realizan este tipo de valoraciones muy importante el aspecto social. Y ustedes se dan cuenta, ustedes no podrían estar sin compartir, sin interactuar. Bueno, ustedes lo están haciendo ahora más por vía virtual, ¿no? Pero desde el punto de vista de la interacción humana es fundamental, porque ayuda mucho a esos pacientes que son aislados o depresivos. Entonces debe haber una interacción social muy rica en estos pacientes para que los ayude, ¿no? Desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista afectivo, y eso influye mucho en la inmunidad de los pacientes. Va a afectar justamente su grado de independencia. Muchos aspectos a valorar. Desafortunadamente en el MINSA no tenemos, digamos, esa capacidad del mismo sistema que pueda incluir la valoración social. Algunas postas sé que lo hacen, pero solo se llega al diagnóstico. No estamos actuando en este sentido, que es un aspecto importante. ¿Para qué realizar una valoración geriátrica integral? Porque nos ayuda justamente a listar los problemas. ¿Qué problemas tiene aparte del problema que ha motivado la hospitalización? De repente requiere evaluación por urología, evaluación oftalmológica, audífonos, ayudas para desplazarse, a lo mejor un bastoncito, etc. O sea, nos va a ayudar a hacer un plan de cuidados. Y con el plan de cuidados vamos a obligarnos a hacer el seguimiento. Vamos a ver si el paciente mejora. Para eso volvemos a realizar en 1 o 2 meses otra valoración geriátrica integral. Y a lo mejor los problemas disminuyeron. Establecemos un plan de cuidados más básico. Volvemos a hacer seguimiento y de repente nuestro paciente se incorporó nuevamente a sus actividades básicas. Excelente. ¿Quién no quiere tener éxito con sus pacientes de esta manera? Y para terminar, mencionarles que ustedes ya saben que el síndrome es el conjunto de síntomas y signos. En los pacientes adultos mayores está descrita en la literatura los denominados síndromes geriátricos, que no encajan en los pacientes jóvenes, por si acaso. Este es un grupo especial de pacientes que además de tener de repente neumonía, hipertensión o diabetes o neoplasias, pueden tener otros síndromes geriátricos. ¿Cuáles son esos síndromes geriátricos? El deterioro cognitivo o la demencia, trastornos del ánimo, como depresión, trastornos del sueño, como insomnio, inmovilidad por encamamiento, inestabilidad, caídas, muy frecuentes son las caídas que llevan incluso a fracturas de cadera, a traumatismos encefalocranianos y a discapacidad. Incontinencia versus estreñimiento. De repente no contiene o de repente simplemente se estríen 4, 5, 10, 15 días. Es muy difícil para estos pacientes manejar estos síndromes.
De repente no ven, de repente cataratas. Oye, y el paciente se cae, pero ¿qué pasó? Está cieguito. No, opéralo y el paciente va a rehabilitarse. No esperes que el paciente sufra caídas o deterioros severos para recién darte cuenta que tiene cataratas. La malnutrición y la deshidratación, ya les he dicho, ellos no detectan. No son como ustedes que tienen hambre, van, se sirven, tienen sed, toman agua. Ellos no toman, no reponen las pérdidas. Entonces pueden malnutrirse y deshidratarse. Cuidado con la iatrogenia, cuidado con la polifarmacia, ya hemos dicho que influye en estas reacciones adversas a medicamentos. Como no, las disfunciones sexuales no es un tabú, también con ellos ustedes como médicos pueden tener que enfrentar preguntas como la impotencia, ¿no? Es parte de la vida de los pacientes, entonces también hay que saber a qué especialista vamos a derivarlos siempre y cuando no, los medicamentos no vayan a producir efectos adversos severos, ¿no? Y por supuesto las inmunodeficiencias. Ya habíamos dicho, el adulto mayor es vulnerable, el adulto mayor de repente no hace fiebre y está con tremenda sepsis que le puede llevar incluso hasta la muerte. Muy bien, jóvenes. Solamente han quedado 44. Bueno, ¿alguna pregunta, por favor? Vamos a ver, ¿hay alguna pregunta? Muy bien. Kevin, ¿estás? Kevin, el delegado. Sí, doctora. Ya, Kevin, por si acaso está la clase colgada también en la plataforma para lo que